y llegó la hora de la receta de Shabbat. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer unas deliciosas arepas de plátano maduro. A continuación, los ingredientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar el plátano en cubitos. Le quitamos las puntas, así en trocitos. Previamente ya tengo agua caliente en la estufa, entonces los vamos a ir metiendo en agua caliente. Una vez cocinados los plátanos, los retiramos de la olla, les quitamos las cáscaras, así como vemos aquí en el bowl, y procedemos a machacarlos. Y queda de esta manera. Luego agregamos la taza de harina de maíz y la cucharadita de sal. Y seguimos mezclando. Con nuestras manos limpias empezamos a amasar nuestro plátano con la harina de maíz y agregamos la mantequilla derretida, así como lo podemos observar. Solo es una cucharadita de mantequilla derretida. Y vamos amasando hasta que la mezcla quede compacta. Una vez compacta la mezcla, como lo podemos ver, vamos a untarnos un poquito las manitos con un poco de aceite para que no se nos pegue la mezcla a nuestras manos y empezamos a formar nuestras arepitas. Yo estoy usando queso doble crema, pero tú puedes usar otro tipo de queso. La idea es que sea un queso que puedas tirar y vamos armando nuestras arepitas. Luego de moldear las arepitas, vamos a precalentar una sartén. En este caso estoy usando una sartén antiadherente para evitar que se nos pegue. Igual voy a pincelar con un poquito de aceite, un poquito. Así es suficiente. Y vamos a empezar a asar nuestras arepitas. En mi mezcla me salieron 9 arepas. La mezcla de los 3 plátanos con la media taza de harina y todos los demás ingredientes. A ti te pueden salir más si las haces un poco más pequeñas, o si las haces un poquito más grandes, pues te van a salir menos. Y lo puedes rellenar con otras cositas. Puedes rellenarlas también con queso y bocadillo, en este caso solo están con queso. También las puedes rellenar con carne desmechada, con pollo. Pero pues así nomás están deliciosas, y en nuestro caso, para acompañar en este hermoso día de Shabbat, las vamos a disfrutar con un delicioso chocolate que ya está también haciéndose. Así que vamos a empezar. Como la mezcla de nuestras arepitas está ya precocida, no solamente por la harina, sino porque el plátano previamente fue cocinado, hay un tip para que estén más rápidas y se cocine ya por completo, y es taparlas. Entonces está a temperatura media, un poquito más, y tapaditas, y las dejamos dorar unos 5 minuticos por cada lado. Igual estamos pendientes. Bueno, y ahora tengo una sous-chef que me vino a acompañar a terminar nuestras deliciosas arepitas. Y bueno, así es como van, amados. Van así. Están doraditas, están quedando deliciosas. Las dejamos ahí nuevamente, las tapamos y ya casi está nuestro chocolate. Pues todavía tenemos varias por asar. Ya ahorita vamos a ver cómo queda el proceso, ¿cierto, Anita? Bueno, y así es como terminamos de hacer las deliciosas arepas de plátano maduro con quesito
y acompañadas de un delicioso chocolate espumoso, muy rico. Entonces, yo creo que vamos a probarlo, ¿cierto, Anita? Vamos a hacer una prueba. Quedaron muy ricas. Saben a puro platanito y el queso se derrite delicioso. ¿Cierto, Anita? Anita ahorita las va a probar con la leche de la mamá. Así que nos despedimos de este hermoso día de Shabbat, de este tiempo de receta. Vamos a disfrutar de esta deliciosa cena con el papá, con nuestros espositos, para que la hagas en casa, para que bendigas a tus hijitos, a tus invitados, con una opción de cena ligera, muy rica. También la puedes usar para tus desayunos, mejor dicho, demasiado versátil. Así que Shabbat Shalom para todos. Chao. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoy te damos la bienvenida a tu hermoso programa, el hermoso día de Shabbat. Y hoy venimos con un tema muy interesante para ti, que nos estás viendo, pero también para aquella persona que lo necesita y tú conozcas y lo puedas compartir. Así es. Me presento, mi nombre es Maoli y tengo aquí Mi nombre es Lady. Ok. Y hoy vamos a compartir este programa, como lo estaba diciendo, que se llama, o que vamos a tratar, mi Lady, ¿cuál tema? Bueno, el tema que vamos a tratar con mi Maoli se llama ¿qué pierdes cuando permites el orgullo? Perfecto. Entonces, este es un tema y nos tocó mucho a Lady y a mí, porque vemos que el orgullo, entendemos que el orgullo es una de las cosas más abominables para nuestro Abba. Además, es muy delgado comparado con lo que nosotros entendemos que es el orgullo y las consecuencias que nosotros vamos a acarrear en las diferentes áreas de nuestra vida. Eso lo vamos a ir tratando en el transcurso de nuestro hermoso programa y explicarles a ustedes primeramente qué es el orgullo, mi Lady. Así es. Bueno, cuando lo vemos en la palabra del Eterno, lo encontramos en Proverbios capítulo 8, versículo 13, y dice lo siguiente: el temor del Adón es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Cuando nosotros nos profundizamos, pues obviamente sabiendo que la palabra del Eterno, la Torá del Eterno fue escrita en hebreo, podemos entender ya desde una mentalidad hebrea qué quiere decir el orgullo, que no es tan sencillamente como algo que se relaciona con altivez y arrogancia y ya. Hay algo más profundo en cuanto a ir a la raíz. Uh-huh. Exacto. Entonces, lo que encontramos en esta palabra orgullo desde una mentalidad hebrea, lo encontramos con la palabra geá. Y esto quiere decir arrogancia con una actitud de superioridad y presunción, de orgullo desmedido. Implica una elevación excesiva de uno mismo y un menosprecio hacia los demás. Cuando vemos ya cuál es la raíz de esta palabra, nos encontramos con la palabra ga'a, y esto quiere decir engrandecer y levantarse. Y hay algo que yo encontraba a mi Maoli bastante impactante y confrontante, y es que también quiere decir levantarse. Y cuando hablamos de levantarse, se trata de un acto de desafío o rebelión, como desafiar el mandato, desafiar la voluntad del Eterno, viéndolo en el contexto del que estamos hablando, desafiar su autoridad y cuestionar, y hasta un punto de llegar a desobedecer. Y esa es la raíz del orgullo. Desde ahí empieza la raíz del orgullo, con una actitud de desobediencia. Algo que quería agregar a lo que nos está comentando Lady, tan profundo como es esa raíz primitiva del orgullo visto desde el hebreo, es que el orgullo, como lo dice en Proverbios 6:17, dice: 6 cosas hay abominables para el Señor que él odia,
pero uno de los más duros encontramos la altivez, y el orgullo es algo que está asociado a la altivez. Uno de los conceptos de los que yo encontraba es que el orgullo, en primer lugar, es una actitud de irreverencia, pero también trae altivez, burla, arrogancia, insensatez, maldad y crueldad, falta de sumisión, falta de sujeción y falta de temor a la Abba. Entonces, ¿cómo? Para que ustedes vean, Lady, o sea, todo lo que el orgullo nosotros encontramos, o sea, La raíz. en la raíz, y todo lo que desenfrena o desenfoca este pecado en nuestra vida. Todo lo que desencadena. Lo que va a desencadenar va a ser de manera tremenda. Hay algo muy, muy interesante que yo le compartí a Lady, y vamos a esta parte, y lo encontramos en Bereshit, en Génesis 3, del 4 al 6. Y encontraba que el orgullo también a veces pasa a ser un estado mental o una condición de nuestra alma. Una persona en la que ha suplantado el gobierno de Yahweh sobre su vida. ¿Para qué? Para suplantarlo sobre su propia vida. O sea, me explico. ¿Qué pasa con la persona orgullosa? Y tenemos un ejemplo más grande, ¿verdad? Que fue lo que hizo Adán y Eva, como dice acá, que fue el error que ellos cometieron. Cuando yo soy una persona orgullosa, yo soy capaz, ¿verdad?, de dejar o de suplantar el gobierno de mi padre, Lady, imagínate tú, y yo querer imponer mi propio gobierno. Mi propia voluntad. Mi propia voluntad. Cuando yo me refiero a gobierno, estoy hablando de mi propia voluntad, es decir, yo me fío en mi propia prudencia. Entonces, yo estoy suplantando el lugar del Supremo, o sea, lo más alto. Y vemos que eso viene desde más atrás, y eso lo vemos con la caída de Adán y aún si nos vamos atrás, lo vemos con la caída de Lucifer, que es cuando él, nuestro adversario, ¿qué fue lo que hizo? El orgullo. Porque él, el orgullo que hizo, él quiso hacer su propia voluntad y decir, o sea, yo me igualo a tu voluntad y te gobierno. ¿Okay? Así es. Y hay algo muy importante aquí para trazar, de acuerdo a lo que tú dices, mi Maole, y es que el orgullo implica también el trazar un camino rumbo a la humillación y la destrucción. Total. Ahí no podemos hay otra también manera. Recordar que la palabra del Eterno en Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Y es a eso a donde nos conlleva. Y aquí es donde también pues queremos como compartir con ustedes, así es, ¿qué perdemos cuando permitimos que el orgullo sea parte de nuestra vida aún? Haya raíz del orgullo en nuestra alma. Y como lo dijo mi Maole, desencadena infinidades de cosas que solamente son destructivas y llevan a la muerte completa. Y lo más impresionante, Lady, y eso quiero que se les grabe a ustedes en el alma, y lo hemos aprendido en nuestra casa a través de nuestros padres, que son nuestros siervos amados, es tu generación cómo le impacta el orgullo. Cuando nosotros no rompemos iniquidades y seguimos esa línea, al final la destrucción la tiene nuestra generación. Y ese es hoy lo que Lady y yo le vamos aparte de esta introducción, vamos a tratar como de manera práctica, a través de un gran personaje. ¿Por qué? Porque esos personajes que están aquí en la Torá es para que nos enseñen, todos nos enseñan de manera positiva, a veces lo que no se debe hacer. Así es. Entonces, este es el caso de quién, mi Lady, de quién vamos a tratar. Vamos a tratar de Saúl. Saúl fue un hombre que fue ungido como rey para el pueblo de Israel por medio del profeta Samuel. Y en respuesta ¿a qué? A la demanda del pueblo de Israel, que quería también, así como las otras naciones, un monarca, un rey, un gobernante. Al principio su reinado fue prometedor, ¿verdad? Sí, total. Obtuvo victorias militares muy significativas para el pueblo. Exactamente. Y consolidando pues obviamente su posición como rey, más a causa del orgullo,
de que esto lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 10 para que ustedes lo puedan estudiar en casa. El orgullo comenzó a manifestarse desde el primer momento en que él decidió desobedecer al Eterno. Total, porque era lo que hablábamos anteriormente. Porque tú quieres suplantar, porque tú quieres hacer tu voluntad. Así es. Por encima de la voluntad de nuestro amado Yahweh. Así es. Entonces, el orgullo de Saúl comenzó a manifestarse desde ese momento en que él fue desobediente a la instrucción que el Eterno le había entregado. Y estudiaremos, al examinar la vida de Saúl, cómo el orgullo afecta diversas áreas de nuestra vida, llevándonos hasta la completa destrucción, y no solo de nosotros. Y ahí es a donde vamos a profundizar. ¿En qué áreas afecta nuestro orgullo? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Y qué podemos perder? Así que no se desconecten, porque pues lo que más anhelamos es poder dar esta instrucción que recibimos nosotros primeramente, sí, y que con amor también queremos entregarlas a ustedes. Te la impartimos a ti. Así que atento, si es necesario busca lápiz y papel para que tomes nota, aún en cómo lo vamos a desarrollar en las diferentes áreas de cómo el orgullo puede afectar tu vida y tu generación. Así es, no te desconectes. ¿Qué pierdes en el área espiritual? ¿Qué pierdes cuando permites el orgullo en el área espiritual? Y tú te estarás preguntando por qué nos encontramos en este lugar. Y este lugar es algo muy similar a lo que podemos encontrarnos en el área espiritual cuando permitimos el orgullo en nuestra vida. Y sucede que cuando pierdes muchos privilegios a causa del orgullo, lo primero que pierdes es la cobertura del Eterno. Y esto se relaciona mucho, este lugar se relaciona mucho a cuando perdemos la cobertura del Eterno, porque nos encontramos con falta de dirección. Y si lo vemos desde ese punto de vista, al igual que una persona en un bosque sin guía, así es la persona cuando pierde la cobertura del Eterno. Así es la persona cuando pierde la guía completa a su vida por completo. Entonces no sabe a dónde ir, no sabe cómo encontrar el camino de regreso, no sabe que ha perdido la guía y que empieza a caminar en un constante círculo, donde de alguna u otra manera se encuentra en desesperación luego de darse cuenta, pero ya es demasiado tarde. Y por eso es que nos encontramos en este lugar como un bosque, que como lo sabemos, cuando nos encontramos en el medio de un bosque, pues se vuelve un constante caminar en círculos y empezamos a tomar caminos equívocos, empezamos a quedarnos estancados sin saber cómo proceder. Como les habíamos comentado desde el inicio, nos estamos apoyando en lo que dice la palabra del Eterno con respecto a la vida de Saúl. Y ahí es donde encontramos que él perdió el favor de Yahweh, perdió la presencia de Yahweh y también perdió su respaldo. Y es así como el orgullo lo llevó a la desobediencia completa a Yahweh en la primera instrucción que le entregó, desde el momento en que le dio el privilegio de ser el rey de Israel. Pero él no entendió, no comprendió lo que el Eterno le estaba entregando. Y es así como él permitió que su orgullo, como lo dice en 1 Samuel 15:26, le hizo perder tanto la cobertura del Eterno como también el apoyo de alguien que había colocado el Eterno para ser guía para él. Y es ahí donde Samuel, en 1 Samuel 15:26, nos dice que Samuel le dice que no volverá con él, que no irá con él por haber desechado la palabra del Eterno. Y así también, pues, como desechó la palabra del Eterno, pues, así el Eterno lo desechó a él también. ¿Y qué nos podemos encontrar hasta este punto? Que las personas que permiten que el orgullo entre a su vida y afecte en su área espiritual, es una persona insubordinada. Es una persona que no sigue las instrucciones exactas. Es una persona presuntuosa que muestra una confianza excesiva en su propia interpretación a cuál era la tarea a seguir. Es una persona autocomplaciente porque está satisfecha con su propio desempeño sin considerar que su trabajo está incompleto o está incorrecto. Es una persona imprudente
porque realiza acciones no autorizadas sin pensar en las consecuencias que puede generar con esas acciones. Es una persona también obstinada, es una persona que persiste en su opinión o acción, y a pesar de que le muestran la completa razón de que estaba equivocado. Y así pasó con Saúl, así sucedió con Saúl, y por eso es que vemos todos las consecuencias que lo llevaron a él, pues obviamente dejándose guiar por su propia prudencia, por su propia inteligencia, por su propia sabiduría, y no solamente lo impactó a él, sino que impactó a todo un pueblo. El impacto en esta área nos conlleva a también pérdidas en el área, en todas las demás áreas de nuestra vida, en el área familiar, que lo veremos más adelante, en el área ministerial, en el área personal, en todas las áreas de nuestra vida vemos estas pérdidas. En 1 Samuel 15 dice que Yahweh le dio a Saúl una orden clara y él no la hizo como debería ser. Y es ahí donde vemos la consecuencia mayor, que tras perder la cobertura de Papá Eterno, Saúl comenzó a experimentar la influencia de un espíritu malo. Y esto hace que lo atormentara, lo llevó a comportamientos erráticos y desesperados. Esto lo encontramos en 1 Samuel 16, versículo 14 al 23. Y la presencia de este espíritu simbolizaba la pérdida de la protección del Eterno y también las consecuencias de la desobediencia. En Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 28, aunque tengamos presente que en el capítulo 28 nos encontramos con todas las consecuencias de la desobediencia desde el versículo 15 en adelante. Y en el capítulo 28, versículo 28 dice: Yahweh te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y es aquí donde podemos darnos cuenta que esta es una de las mayores consecuencias y lo que perdemos en el área espiritual cuando permitimos que el orgullo sea el que nos guíe, nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, y hacemos de un lado la gran guía del Eterno, despreciamos la guía del Eterno. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré también del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, la Torá de tu Elohim, así también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto es lo que nosotros perdemos, esto es la consecuencia que recibimos. Ese falto de conocimiento es la comunión plena con el Padre Eterno. Así que esto es lo que perdemos en el área espiritual. Bueno, y continuamos con este hermoso estudio y llegamos a esta área, que es un área álgida dentro de cada uno, que es el área familiar. El área familiar, esa que es tu contexto diario, esa que es tu contexto y tu primer ministerio, que es tu familia. Entonces, me ponía yo a pensar y le decía a alguien, ¿qué ocurre cuando hay un orgulloso en un matrimonio? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Alguno de los dos, o simplemente por obra y por gracia, tenemos que doblar rodillas por ese esposo o por ese esposo, para que esa altivez y esa sordera que trae sea rota como iniquidad. ¿Para qué? Para que se fundamente esa familia. Entonces, el área familiar es tu cobertura. Entonces, que entre o se filtre ese pecado o que esté en tu casa, hay falta de cobertura. Y eso donde lo podemos ver o lo podemos encontrar en nuestra hermosa instrucción en 1 Samuel 19. En 1 Samuel 19 vemos en este relato cómo acá Saúl ya estaba, yo creo que en un entenecimiento tan turbado, su mente y su alma, que él manda a ejecutar la muerte de David su nuero, el esposo de su hija, Mical, con tal de él sentir que ese rival lo podía acabar. Lo que él no contaba es que ya David tenía un propósito y que nuestro Abba ya tenía ese propósito listo para David. Y aún para él también tenía un propósito listo, que era perder su reinado.
Entonces, el orgullo, y eso lo he venido analizando desde que empezamos a estudiar el tema del orgullo, es una línea muy delgada. Y a nivel de familia, a nivel de hogar, a nivel de ministerio, es algo de lo que tú y yo nos debemos cuidar en una familia. ¿Por qué? Porque cuando hay uno de los dos que tiene ese pecado, que está luchando con esa iniquidad, está en pleno proceso, solo nos queda orar y rendirnos con más humillación al Padre, para que toda sordera, como hemos venido estudiando, a través de ese lado derecho de nuestro Padre, se pueda quitar ese tapón de cerilla que no lo deja escuchar y que lo hace distante de nuestro Abba. Entonces, a nivel familiar, ¿qué te recomiendo? Te voy a dar ciertas características que me parecen propicias para que tú le hagas un check a los que están dentro de tu casa. Y si alguno está, solamente hoy te invito a orar y ayunar por tu familia o por alguien de tu comunidad que también es tu familia. Entonces, las características que encontraba de esas personas orgullosas es compararse con los demás, desear tener el control, dificultad para pedir ayuda, exceso de autoestima, no dimensionan sus errores o no asumen sus consecuencias. Poca empatía, son poco empáticos, es insegura y bueno, ya, otra vez lo había escrito, esa necesidad de control. Entonces, ¿por qué dije esas características que me parecen supremamente importantes? Porque como te decía, si hay algo en tu familia, por favor revísala, por favor ora y por favor aún trae a que tu Padre te revele, aún para uno mismo, porque en la palabra dice que mire que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, aquel que nos sintamos seguros y fuertes, es muy delgada la línea, es muy fina. Entonces tenemos que estar y velar por una santidad completa en cada área de nuestra vida. Por eso nosotros decidimos colocar el orgullo en diferentes áreas para que ustedes vean cómo se mueve este espíritu. Entonces, hasta aquí les traje esta área, espero que haya sido de edificación para ti. Bueno, en el área social, viéndolo desde el enfoque de la vida de Saúl, Saúl, guiado por su ego, hizo que pues todo lo que había recibido como gobernante, como líder, esa autoridad y respeto, terminó perdiéndola a causa del orgullo, a causa de su egocentrismo. Entonces, esto lo llevó a no ser ese líder innato, ese líder justo, ese líder guiado por el Eterno para favor del pueblo, y terminó prácticamente no cumpliendo ese propósito que el Eterno había entregado a su vida. Y es así como vemos su incapacidad para tomar esas decisiones sabias, su incapacidad para tener un comportamiento de prudencia, guiado por el Eterno directamente. Y esto lo conllevó a pues simplemente perder la autoridad que había puesto el Eterno en él, sobre él, con el pueblo. Y algo, Lady, que encontramos y algo hermoso, y por eso se lo quisimos mostrar acá, es que con el orgullo tú terminas así, solo. Porque podemos estar en un área donde puede ser, y es un área muy concurrida que debería estar acompañada, pero te hace terminar solo. ¿Y por qué te hace terminar solo, mi lady? Porque encontramos como 3 puntos o subpuntos que ocurren en el orgullo en esta área social. Así es. Y encontramos una de las más graves, y sabemos por qué es grave, porque en unos programas anteriores tuve la oportunidad también de grabarlo, y hablamos sobre las consecuencias de la envidia. Y la envidia también es algo que aborrece nuestro Abba y carcome los huesos. Imagínense usted lo grave que es, ¿no? Lo comparábamos en ese momento con una sierva
si tienen la oportunidad de verlo, con la sierva Estelita, y encontrábamos que era como un cáncer, ¿ok? Así es. La envidia. Entonces, en el área social encontramos que la envidia es algo que se desarrolla, o desarrolla no, es consecuencia Así es. del Como orgullo. fruto Como del fruto orgullo, así es. del orgullo tenemos la envidia. Y, o sea, eso es abominable para el padre. Así es. El otro que tenemos es resentimiento. Entonces, esto es como una bomba que estuviéramos haciendo para matarnos nosotros mismos, literalmente, ¿no? O sea, empiezas con un carcoma de huesos, que es la envidia, luego te vas al resentimiento, falta de perdón, Así es. y terminamos con hostilidad. Hostilidad igual a amargura. Así es. Entonces, mira los frutos en esta área social que desencadena el orgullo. Y cuando hablamos que desencadena y que son frutos como consecuencias, sabemos, muchachos, o sabemos a todos los que nos ven, que eso genera, ¿qué? En tu vida, soledad. Así es. ¿Por qué? Porque cuando la persona orgullosa en el área social, y eso es el área de tus hermanos, de tu comunidad, en tu iglesia, te empiezan a dejar. O sea, tú tienes hermanos y me empiezo a ir alejando de esa persona. ¿Por qué? Porque eres envidioso, porque tienes amargura, porque es una persona resentida. Entonces, esas características van a traer el resentimiento que trae en tu vida, trae la amargura, trae la queja, trae la oposición, trae la rebeldía, trae también a veces escuchar a tus hermanos, llevártelo. Entonces, en esta área social, le queríamos compartir todas las consecuencias o los frutos que deja el orgullo. El orgullo. Y no solamente el llevarnos a esa soledad, sino un punto importante que lo tocamos desde el inicio. El primero que se aleja de tu vida es el Eterno. Total. Y eso fue lo que pasó con Saúl en este momento, ¿sí? En 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9, nos habla cómo a causa de la desobediencia de Saúl y de todo lo que conllevó, porque fueron no solamente consecuencias para su vida, sino para el pueblo también. Y es ahí donde queremos también llegar al punto de resaltar, ¿no es cierto, mi Maoli? Sí. Que las consecuencias no solamente son para ti, sino para los que están a tu alrededor, y el impacto llega a ellos también. Y es ahí como por misericordia del Eterno, Él levanta a un nuevo rey, ¿verdad? Y el Elohim da su favor a David, como lo vemos en 1 Samuel capítulo 18. Y ese favor es automático. Exactamente, sí, y eso lo estábamos en este momento también comentando con mi Maoli, que si tú no entiendes y no tienes el corazón humilde de reconocer muchas cosas, el Eterno, ¿qué hace? Te hace a un lado y ¿qué pone? Coloca a alguien que tenga ese corazón dispuesto, que sí esté dispuesto para servirle a él como quiere. Y el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Empezó a apoyar ¿a quién? A David. Y así fue como la popularidad de David en ese aspecto fue creciendo. ¿Por qué? Porque tenía la cobertura y el apoyo del Eterno. Y recuerda, mi lady, algo muy importante para nosotras que nos ministraba y para ustedes que nos escuchan. El Padre siempre va a hacer su obra con Lady, con María, con Samuel, con Juan, con el que tenga el corazón dispuesto al servicio. El Padre no necesitaba a Saúl para el propósito de salvación y libertad para su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. No nos necesita ninguno. Es por misericordia que nosotros estamos acá. Entonces, siéntete privilegiado allí donde estás, de que estás sirviendo en tu comunidad, en tu iglesia, y que no le des cabida al orgullo. ¿Para qué? Para que te mantengas con esa conexión, con esa intimidad, y que el Padre te vea con esos ojos de agrado y digas: Padre, te levanto, puedes todavía seguir confiando en mí todos los días. Así es. Así que esto es lo que pasa en el área social. Cuando permitimos que el orgullo sea parte de nuestra vida. Esto nos conlleva muchas consecuencias y pérdidas. Hay algo que tú tienes que tener presente. Hay esperanza. Puedes acercar con un corazón
y humillado a tiempo al Eterno. Pero ten presente que las pérdidas ya no las puedes volver a recuperar. Es Así algo es. que te va a marcar para toda la vida. Así es. En este hermoso día de Shabbat, en este hermoso estudio que veníamos con ustedes desarrollando, y llegamos al área ministerial en cuanto a esas consecuencias o a esas pérdidas que nosotros tenemos a causa del pecado del orgullo. En esta área ministerial para mí fue un total descubrimiento, y el Padre me guiaba a algo que solo el Rúa de verdad es el que le hace a uno indagar más allá. Y el Padre me dice, a nivel de ministerio y como siervo, ¿qué pierdes tú que nos estás viendo? O esa persona, como siempre te lo he dicho, que le va a compartir este hermoso programa de edificación, ¿qué pierde a nivel de ministerio? Y el Padre me decía, bueno, ¿qué ocurre para que tú pierdas ese ministerio? Entonces, quiere decir que los oídos de esa persona están entenebrecidos. Entonces me fui a buscar algo súper importante y encontré un hallazgo de la Universidad de Sussex, en la Universidad del Reino Unido, avalado por la neurociencia, donde dice que el lado derecho del cerebro tiene la herencia paterna y maneja las emociones, y el lado izquierdo de nuestro cerebro tiene la herencia de la madre. Entonces yo me ponía a pensar, y volvamos a lo que hemos venido desarrollando de todo este estudio, nuestro personaje central, el cual estamos hablando de estas principales caídas en las diferentes áreas, es Saúl, el rey Saúl. Sabemos que Saúl venía de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué podíamos entender o qué me hacía el Padre y el Rúa entender a su vez ministerialmente y a nivel del cerebro lo que pasa? Entonces entendía yo por misericordia que a través de esa línea paterna y a través, imagínense ustedes, el lado derecho, cuando no escuchamos bien, es no escuchar la voz de tu Padre. ¿Y quién es tu Padre? Tu amo. Entonces, cuando se te nubla o realmente tienes cera en los oídos, imagínense ustedes, no escuchas a tu Padre. Yo no sé si a ustedes les sorprendió, pero esto a mí me hizo ¡pum!, ¿no?, en la cabeza, porque cómo el Abba nos hizo de manera tan perfecta, que por eso es el lado que lo escuchamos a él. Entonces Saúl se pierde del ministerio porque dejó de escuchar principalmente a papá. Cuando eso ocurre, obviamente se corta el llamado y obviamente no va a haber ministerio. Y cuando eso yo te hablo, amado, es que el orgullo, cuando entra a nivel ministerial, entra a través de hay una desobediencia, hay una murmuración, hay una queja, y hay algo también que forma parte de ese pecado, que es la murmuración de tus cabezas, de quién está. O sea, es una cosa que conlleva a la otra, la ingratitud, la queja, la murmuración, y te va alejando poco a poco de ese ministerio y ese llamado. Esto no solo le puede ocurrir a una persona, a un personaje como Saúl, como rey, que fue un principal. También estamos hablando de ti, cualquiera que va a la iglesia, ¿verdad?, o a su comunidad, a cualquiera que esté sirviendo en un ministerio de niños, en un ministerio de danza, en un ministerio de adoración. O sea, cualquier ministerio donde tú te desarrolles. De hecho, el primer ministerio es tu hogar, ¿cierto? Entonces, cuando tú no desarrollas la escucha y la obediencia a los mandamientos, ocurre que esa consecuencia en el orgullo. En las instrucciones encontraba acá, en 2 de Corintios, del 17 al 18, dice: mas el que se gloriese en el Padre, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que alaba al Padre. Es interesante ver cómo el Padre en todo momento, primero quiere que nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Él. Ninguna gloria va a ser para ti ni para mí. La gloria siempre es para nuestro Padre, ya sea la gloria para la sanidad, para milagros,
sobrenaturales en tu salud, para milagros sobrenaturales en liberación, para milagros financieros. Todos los milagros los hace el Padre. Entonces, ¿qué quiere Él? Nosotros somos un simple instrumento en sus manos. Pero cuando el Padre conoce la intención de esa alma y te desvías, como fue en el caso de Saúl, que tristemente él comenzó muy bien y escuchando, es decir, que en ese momento cuando escuchó Saúl empezó con sus sentidos perfectos, es decir, no hubo sordera. Su lado izquierdo muy bien y su hemisferio y su lado derecho, o sea, empezaron bien. Pero a medida se fue distanciando y fue dejando de escuchar. Empezó a escuchar su propia voluntad, su propio gobierno, empezó una rebelión, empezó una contienda con el mismo Abba, o sea, yo quiero hacer lo que yo quiero, y empezó a buscar la gloria, esa gloria que le trajo la caída inminente de su reinado, con unas consecuencias que la vemos hasta hoy, ¿cierto? Unas consecuencias, mis amados, que es increíble cómo las iniquidades del Padre se transfieren de generación en generación. Y lo que hemos conversado anteriormente a través del programa es que un solo pecado o el que esté esa simiente del pecado allí y no es restaurada, no es sanada, puede dañar todo nuestra generación. Y todo lo que había hecho Saúl bueno, Saúl lo pierde. Y aún su generación es tanto así que se pierde la generación completa de Saúl con sus hijos. Tanto como yo estudiando la palabra, cuando llega David, él se casa con la hija de Saúl y ella tampoco le da herederos. Entonces, el Padre cuando ordena algo es porque es así. Y en el momento cuando Él le quita el reinado y Samuel, el profeta, va y le dice, hasta aquí llegó, así es la palabra del Padre. Él no lo exaltó a Él, Él buscó una persona con unas características específicas para un ministerio. No la cumpliste, te quito. Y eso nos hace entender que la obra del Padre es con Maoli, contigo que me estás viendo, con Juan, con María. La obra del Padre no tiene nombre, es la obra del Santo de Israel, sin nombre. Por eso nosotros no nos podemos gloriar de lo que nosotros hacemos. Hay otra cita que quería compartir con ustedes, y la encontramos en Proverbios 16, 18, ya se las leo también, acerca del mismo orgullo a nivel de el ministerio, y dice así, 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillarse el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Siempre hay una caída. Siempre, al orgulloso siempre le va a venir la altivez y después de la altivez viene su caída. Y es muy triste, tú que me estás escuchando y lo compartas, que tú dures mucho tiempo en una comunidad y tú no des los frutos. ¿Por qué? Porque fue tanto la mirada que tú pusiste en tu propia gloria que no dejaste que el Padre entrara, restaurara, hiciera de ti ese siervo o esa sierva que Él quería que hiciera. Entonces con esto despedimos el área del orgullo y las consecuencias que nos acarrea en el ministerio. Espero que sea de edificación para ti. ¿Qué pierdes cuando permites el orgullo en el área personal? Hay insubordinación, hay envidia, hay resentimiento, hay hostilidad, hay obstinación, hay imprudencia, hay crueldad, hay egocentrismo, hay destrucción completa. Y como lo veíamos en el inicio, el orgullo es el trazar
un camino rumbo a la destrucción, como lo encontramos en el lugar donde estamos situados en este momento. Y es así como termina nuestra vida en el área personal. Viendo la vida de Saúl, sabemos que a causa de todo lo que sucedió, a causa de su orgullo y obstinación, lo llevó a una vida llena de confusión, llena de angustia, llena de tormento interno. En 1 Samuel, como lo habíamos dicho, capítulo 16, es donde vemos que se menciona el espíritu malo de parte de Elohim atormentando a Saúl. Consecuencias de la desobediencia, como las vimos en Deuteronomio capítulo 28. Y finalmente todo esto lo llevó a su propia destrucción. Todo esto lo llevó a su propia muerte. En 1 Samuel capítulo 31 vemos donde Saúl muere en la batalla y su final es una tragedia personal, es una tragedia tremenda, pues él mismo acaba con su vida. Y eso es lo que logra el orgullo cuando nosotros endurecemos más el corazón. Y su final pues no solamente fue para él, sino que también sus hijos murieron con él. Estas consecuencias llegaron hasta sus hijos y a quienes lo acompañaban, como por ejemplo el escudero, que también hizo lo mismo, que no es coincidencia, hizo lo mismo que Saúl hizo con su vida. Se quitó la vida porque ese es el final a donde nos lleva el orgullo cuando permitimos que nuestro corazón se endurezca por completo. Todo esto, o por lo menos algunas pérdidas, se hubiesen evitado si Saúl hubiese tenido por lo menos un fruto de arrepentimiento genuino y humildad, pero nunca lo tuvo. Como nosotros lo hemos visto en todo este programa, él ha venido teniendo pérdidas como el favor del Eterno, pérdidas en su área familiar, pérdidas en el área social como líder, pérdidas en el área ministerial, pérdidas en todo aspecto, y en el área personal, la desesperación que llevó a la tragedia completa y su fin que lo llevó a la completa muerte. Y entonces aquí pues queremos como detenernos en poder darles a conocer también qué dicen en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y entonces aquí es donde nos encontramos sobre unas palabras que dio Yeshua y vamos a detenernos un poco en este pasaje. Y dice lo siguiente, capítulo 7, versículo 24 al 27 dice, los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué podemos ver en cuanto a lo que hemos estudiado hasta el momento? También podemos resaltar en la vida de Saúl que su desesperación lo llevó a buscar aún hasta una medium. Lo llevó a buscar lo que más abominaba el Eterno también. Su vida estaba completamente destruida. Y esto también pues lo vemos en 1 Samuel capítulo 28, donde él busca una medium para invocar el espíritu del profeta Samuel. Y esto demuestra aún más su dureza de corazón, el alejamiento de las instrucciones del Eterno por completo, que contribuyó más a su caída. Como lo vemos entonces con las palabras de Yeshua aquí en Mateo capítulo 7 sobre los dos cimientos, cuando vemos que es la construcción sobre la roca, como el prudente que construye su casa sobre la roca, estamos viendo una metáfora de que construir nuestra casa sobre la roca es una vida fundamentada en la obediencia y la sujeción al Eterno. Y ese es el punto en donde queremos resaltar en este momento. Yeshua nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 28, antes bienaventurados los que oyen la palabra del Elohim
y la guardan. En otra versión nos dice, más bien afortunados son los que escuchan la palabra del Elohim y la obedecen. Y ese es el punto, ese es el mayor fundamento que tú puedes tener en tu vida, donde tú puedes construir tu casa, donde puedes encontrar las consecuencias de la obediencia, que son bendiciones para tu vida en todas las áreas. Y esto es lo que nos quería enseñar Yeshua sobre los cimientos de la casa. Los cimientos y el suelo que hay debajo de una casa son la clave de todo. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si está la casa sobre la arena, sobre fundamentos que, viéndolo pues ya lo contrario a lo que estamos hablando, pues fundamentos basados en la desobediencia y en la insubordinación, entonces cuando llegan esos vientos fuertes, ¿qué podría permitir que esa casa esté firme? Si está fundamentada en la desobediencia, en la insubordinación, si no está conectado ese hogar y esa vida y esa casa al Eterno, a nuestro Creador, a nuestro Yahweh, al único que nos conoce, el único que tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces, ¿qué posiblemente pueda permitir que esa casa esté firme? No hay nada que la pueda mantener firme. Por eso es que cuando llueve, cuando hay esos fuertes vientos, esta casa queda destruida por completo. Queda en escombros como lo que vemos aquí a nuestro alrededor. Pero si nuestra casa está fundamentada en la obediencia y la sujeción a Papá Eterno, entonces van a venir esos fuertes vientos y se van a poner a prueba esos cimientos. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tan sujetos estamos a la autoridad que el Padre pone en nuestra vida? Y ahí es donde vamos a saber si son buenos los cimientos de nuestra casa, si sobrevivirá a esa tormenta, o si realmente son malos esos cimientos y la casa no podrá sobrevivir. Y es ahí donde podemos ver lo importante que es estar en la voluntad del Eterno. Si realmente comprendemos esto, podemos entender que el orgullo no puede estar por ningún motivo en nuestra alma. Es algo que destruye por completo. Y algo que más resaltábamos durante este proceso y durante este estudio es que las pérdidas no se pueden recuperar. Las pérdidas no se pueden rescatar. Ya lo que tú pierdes cuando permites que el orgullo siga avanzando en tu vida, ya está perdido por completo. El Eterno tiene esperanza, sí, nos entrega esperanza, nos entrega oportunidad, pero ten presente también que el Eterno es misericordioso con quien quiere. Y hay un tiempo límite para su misericordia, porque Él nos ha entregado muchas oportunidades para acercarnos a Él y hacer lo correcto, para poder construir nuestra casa sobre la roca, sobre sus fundamentos, sobre lo que Él nos enseña a través de la Torá para poder tener un hogar en Él próspero, un ministerio en Él próspero, una vida espiritual donde está la conexión plena con el Eterno. Y entonces es ahí donde entendemos que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y la única manera de poder estar con Él es estando con un corazón humillado siempre delante de su presencia, reconociendo que sus planes son mejor que los nuestros, sus pensamientos son mejores que los nuestros. Y hacer la voluntad del Padre es lo más prudente que podemos hacer. Y es la evidencia del buen fruto que hablaba Yeshua en este capítulo y en muchos pasajes bíblicos más, donde Él nos enseña lo importante que es tener un corazón humilde, contrito y conectado al Eterno en todo momento. Y bueno, mi hermosa Lady, y para ustedes también que nos han acompañado durante este tiempo, este hermoso programa llegó a su final. Esta hermosa enseñanza que esperemos que sea de gran provecho para ti, que nos has compartido y nos has visto durante el programa completo, y para aquella persona que tú conozcas y que necesitas, que hayas identificado algunas características dentro de lo que nosotros desarrollamos en el estudio, o que sencillamente deseas compartirle porque ha sido una palabra gratificante y ha sido una palabra edificadora para ti. Y lo bueno se comparte, ¿ok? Entonces, como para finalizar, nosotros entendíamos algo y se lo compartí a mi Lady, y es que
siempre nuestro Abba nos da segundas oportunidades para resarcir, aún para mi vida y para mi salvación y también para mi generación. Sabemos que la generación es dar en el punto en blanco. Entonces, tenemos que llegar a eso en cualquier iniquidad o en cualquier pecado que tú estés pasando en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu casa, porque tu casa es tu comunidad y tu iglesia. Entonces, deben trabajar en ello. Y una de esas conclusiones lo encontramos en Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice, de nuestro Yahweh, cuando nosotros nos humillamos, ¿verdad?, conseguimos su favor, porque Él exalta a los humildes. Y cuando nosotros entendemos la verdadera humildad de Yahweh, que muchas personas lo confunden, mi lady, que creen que la humildad está asociada a poco, a miseria, a aquel que no tiene, aquel, hablando económicamente. De hecho, cuando tú dices humilde, lo asocian solamente a una parte económica, de miseria y de poco. Y no hablamos de esa humildad. Mientras nosotros menguamos y nos hacemos más humildes, ¿verdad?, nos hacemos más sensibles a nuestro Abba, y esa es la humildad que Él quiere. ¿Para qué? Para nosotros obedecer sus instrucciones, sus mandamientos a través de su hermosa Torá. Entonces, eso es la verdadera humildad, reconocer cuando nosotros hacemos algo, reconocer, ¿verdad?, la voluntad, el gobierno que nosotros tenemos a través de la instrucción de nuestro Abba para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos y para todo aquello del ministerio que Él quiera exaltar. En ese momento, ahí es cuando tú vas a ser exaltada, porque el Padre no comparte su gloria con nadie. Y nosotros no necesitamos, además, vanagloriarnos de lo que nosotros hacemos. Nosotros, y eso quiero que te lo lleves, nosotros somos simples instrumentos, como puede ser hoy Maoli, Lady, María, Juan, cualquiera puede ser un instrumento en las manos de Yahweh cuando nosotros nos dejamos usar. Entonces, hoy te invito a que déjate formar, como en Jeremías 18, habla del barro y el alfarero. Nosotros siempre vamos a hacer barro en las manos de nuestro alfarero, para que nosotros tengamos la verdadera humildad para lograr todo lo que Él quiere con nosotros, no lo que nosotros queremos con Él, lo que Él quiere con nosotros. Así es, mi Maoli. Y con esto llegamos a la conclusión de que te encuentras en dos caminos. Está el camino que te lleva a la vida y está el camino que te lleva a la completa destrucción. En ese camino que te lleva a la completa destrucción, no hay nada que pueda reverdecer en cada parte y área de tu vida. No. Más el camino que escoges para vida es el camino que te conlleva a esa obediencia, a ese corazón humilde, como dice mi Maoli, de estar bajo la voluntad de aquel que te conoce, ¿sí? Entonces, ¿cómo te puedes encontrar y cómo puedes llegar a esa oportunidad que el Eterno entrega? Solo con un corazón contrito y humillado. No, y eso lo dice en la palabra del Eterno, en Salmo 51:17, dice: los sacrificios del Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Yahweh. Así que esa es la única forma en que tú te puedes acercar, reconociendo tu acción, tu actitud, tu desobediencia, reconociendo que hay orgullo en tu corazón, tu pecado, así es, y esa es la única forma en que, humillándote y reconociendo realmente con un corazón sincero y contrito y humillado, así Él se acercará a ti y te entregará la vida que necesitabas, porque cuando estamos en orgullo estamos en completa destrucción. Y su palabra también dice en Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y con esto podemos ver cómo el Eterno, en su misericordia, que vive en lo alto y sublime, solo aquel que tiene ese corazón, que clama con un corazón humilde, que clama con un espíritu quebrantado, solo a Él, el Eterno, lo levanta y lo eleva a su presencia,
lo Así es. conecta a su presencia y es la forma en cómo Él nos confronta y nos muestra como ese espejo de vernos cómo estamos, en qué condición estamos, pero también Él nos muestra futuro qué es lo que ve en nosotros, si tan solo estamos en sus brazos y como dijo mi Maoli, nos dejamos formar como Él siendo Ese nuestro barro. alfarero. Así es. Así que en cada área que nosotros tocamos en este programa, en el área espiritual, ¿qué podemos lograr o qué podemos ver como fruto en nuestra área espiritual si tenemos un corazón humilde y no permitimos que el orgullo esté en nuestra vida? ¿Qué podemos ver? Podemos ver que tenemos la cobertura de quién, mi Maoli, De nuestro amado Yahweh. de nuestro amado Yahweh. Total. Y eso lo es absolutamente todo. No ¿sí? necesitas más nada. Así es. Y en el área familiar, ¿qué podemos ver? Podemos ver, mi Maoli lo decía, si realmente nosotros tenemos claro quién es el que gobierna nuestra vida y gobierna nuestra casa, ahí lo es todo. Nuestra casa servirá al Eterno, como dice su palabra, ¿verdad? Ujú. Y es así como vamos a ver el fruto del Eterno, de cuando tenemos ese corazón humilde delante de su presencia, cómo nuestro hogar reverdece en sus manos. En el área ministerial, ¿qué podemos ver también, mi Maoli? Vemos como la consecuencia, y esto es lo más difícil, como yo le decía a Lady, como la consecuencia de este pecado te puede hacer salir de tu llamado. Así es. Si tú no estás cimentado y tú no lo reconoces a tiempo, terminas en una destrucción letal. Y creo que este es uno de las áreas más difíciles que podemos tocar y de las áreas más afectadas con el orgullo. Es Así el área es. ministerial. Así es. Pero si el Eterno está en tu ministerio, Él te guía. Te va a guiar y te va a dar ese paso a paso de cómo tú te vas a ir formando. Creo que lo que es clave, siempre mantén la obediencia, la humildad ante tus siervos, porque el Padre siempre te va a poner siervos, hombres que han caminado algo en alguna área de tu vida, para tú tomar esa experiencia y con humildad decir, siervo, aprendo de ti. Eso Así es clave. es. Y colócale sello a eso que acaba de decir mi Maoli. Es la obediencia y la sujeción a esas personas que el mismo Eterno te coloca, porque la verdad de todo esto es que la única forma de nosotros saber si hay orgullo en nuestro corazón es por medio de las personas que están a nuestro alrededor y que Él coloca. Así es. Porque un orgulloso es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que reconozca. logre reconocer y ver que hay orgullo en su corazón. Solo la misericordia del Eterno lo puede lograr, que un orgulloso en su soledad logre verlo. Pero si hay personas a tu alrededor y te están dando a conocer eso, hay que poner atención, porque es como el llamado de misericordia del Eterno para nosotros volver al camino. En el área personal, obviamente, si tenemos ese corazón humilde y contrito y humillado, veremos la mano y la provisión del Eterno en todo, absolutamente todo, y que lo que vas a ir emprendiendo lo haces porque es la voluntad del De Eterno. Yahweh. En el área social, ¿qué vemos? Está la restitución, está la restauración, de que el Eterno coloca en nosotros autoridad y respeto. Y sobre todo unas relaciones sanas. Exactamente. Unas relaciones sanas con tus hermanos dentro de tu comunidad. Y vas a ver cómo esas relaciones cambian. Así es. Así que este es el mensaje que teníamos para ustedes. Exactamente, que el mismo Eterno nos entregó en su misericordia y que así como nos lo entregó con misericordia, así también le entregamos a ustedes por amor a Él, y anhelamos que de verdad quede grabado en el alma, así es. Y espero que haya sido muy edificante para ustedes como lo fue para nosotros. Bye bye. Shabbat Otra shalom. oportunidad. Así es.